Qué bueno. Se va a unir más gente ahora, porque ya son las 18 horas. La clase hoy, o sea, quiero dividir en dos y vamos a hacer una hora, entonces necesito que ingrese la mayor cantidad de gente. Quería ver en primer término el tema del examen. Pues no sé si comenzamos con la clase y después al finalizar vemos el examen, porque a las 19 horas va a haber un evento que el decano nos pidió que participen ustedes también. Entonces, es por Zoom, no sé si tienen ya la invitación. Y va a empezar a las 19 horas un lanzamiento de la revista científica. Entonces, eh, tenemos que participar de ese evento. Por lo cual, vamos a tratar de estar hasta las 19 horas y quería dar una pequeña clase que es la introducción, digamos, del metabolismo y seguir la semana que viene con eso. Y ver un poco algunos temas del examen. Si es que, así que no sé, ¿se va a unir más personas o...? Sí, profe, se vai unir más personas, pero la profe de APS nos dejou una actividad. Yo creo que los compañeros deben estar terminando para empezar contigo. Si quieres, puedes comenzar la clase y dejar el tema del examen para después, porque hay muchos compañeros que quieren hablar sobre unas dudas, unas cuestiones. Dale. Vamos a comenzar entonces con esto para no perder tanto tiempo. Pero el examen se rindió muy bien. La primera vez que veo que se rindió tan bien. Las clases fueron muy buenas, profe, pero me quedé con duda en GLUT. Erré la cuestión sobre la hemácia y la cuestión sobre GLUT. Eso está en el libro. He visto esto, quité de acá 4 temas que son los que más bajo porcentaje acertaron, ¿verdad? Que son estos temas. El tema número 5, 7, 16, 18, digamos. Después el resto, bastante acertaron. Mucha gente. Muy poca gente es la que se equivocó. El promedio general es muy alto. Ver, esto es lo que no hice. Sí, creo que la mayoría hizo un poquito más de, o sea, 80 era la base, creo. Sí. 60, o sea, 12 puntos, pero el promedio general es altísimo. Creo que el promedio general llega a 17. O sea, hubo muy poca gente que rindió mal. Muy poca gente. O sea, creo que fueron menos de 5 o 6 alumnos que hicieron menos de 12. 20, hubo como 20 personas. O sea, un rendimiento bastante alto. Entre 18 y 17 era lo que más estaba, lo que he visto en promedio, ¿verdad? El promedio general 17, pero... ¿Cómo? Vamos a revisar el examen contigo. Te quería preguntar si vamos a revisar el examen contigo. Sí, vamos a ver. Voy a hacer la clase y vemos el examen así para que se vaya uniendo más gente, porque si no, después tenemos que volver a retroceder. Como la clase hoy va a ser corta, entonces vamos a tratar más de avanzar. Vamos a empezar nomás ya con la clase, entonces la gente que se va uniendo se une a la clase y después al terminar esto vemos lo del examen. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, señor. Sí, Sí, profe. profesor. Dale, profe. Ven la imagen que proyecto, ¿verdad? La diapositiva. ¿Se ve bien? Sí, sale, profe. Ok, vamos a comenzar, digamos, todo lo que sea ya metabolismo de lípidos. Y esto es muy interesante porque, digamos, tiene un papel muy relevante
en materia de patologías, sobre todo a nivel clínico, es una de las cuestiones que, digamos, ustedes como médicos van a estar de alguna u otra manera expuestos a consecuencias de un exceso de lípidos. De hecho, hoy en día, a nivel mundial, digamos, el nivel de sobrepeso y de obesidad ha aumentado muchísimo y eso trae consecuencias para la salud, ¿verdad? Y quedó manifestado, digamos, en el tema de la pandemia, o sea, uno de los factores que pueda generar, digamos, una enfermedad grave de COVID es el tema del sobrepeso, el tema de la obesidad. Y es importante que ustedes puedan entender cuál es la bioquímica de los lípidos, porque los lípidos tienen una característica muy particular del resto de las macromoléculas que estudiamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos visto el tema de, no sé, los azúcares o los carbohidratos, digamos, tienen una estructura que se caracterizan por ser polialcoholes unidos a un aldehído acetona? Una proteína, un aminoácido, tiene una característica que tiene, digamos, un grupo carboxilo unido a un grupo amino. Entonces, son cuestiones bien definidas de la estructura química. Cuando hablamos de lípidos, ¿qué podemos decir de lípidos? ¿Qué es lo único que caracteriza a un lípido? Forman estructuras poliméricas. Sí, pero lípidos no tiene, digamos, una estructura así que podamos decir, bueno, todos los lípidos tienen que tener esta particularidad, como los carbohidratos, que les dije, son polialcoholes unidos a aldehídos o cetonas, o como habíamos mencionado, las proteínas o aminoácidos en particular, ¿verdad? Son estructuras que tienen un grupo carboxilo unido a un grupo amino. Cuando ustedes, porque lípidos habrán visto la parte estructural en bioquímica 1, ¿verdad? ¿Qué encontraron en los lípidos? ¿Cuál es la única definición que podemos decir de los lípidos? Que los lípidos tienen que ser todos ácidos grasos, ¿o no? ¿Mm? A ver, lípidos, hay una diversidad de lípidos. O sea, lípidos no tienen una estructura física, una estructura fija químicamente hablando. Lípidos son ácidos grasos, son lípidos. El colesterol es un lípido y el colesterol tiene una estructura totalmente diferente al ácido graso alifático, digamos, ¿verdad? Entonces, los ésteres son lípidos, son estructuras diferentes también de los ácidos grasos, del colesterol, ¿sí? Entonces, cuando yo defino la palabra lípido, me estoy encontrando con muchos tipos de moléculas que tienen estructuras químicas totalmente diferentes. ¿Qué es lo único que puede agrupar a esos lípidos? El fato de serem hidrofóbicos. Exactamente, que son hidrofóbicos. ¿Qué significa que sean hidrofóbicos? Tiene aversão a las moléculas de agua. Son apolares. Son apolares. ¿Y qué es lo que tienen? Poca afinidad por quién. Moléculas de agua. Poca afinidad por las moléculas de agua. Eso es lo que define a una molécula apolar, a una molécula hidrofóbica. Hidrofóbica significa que le tiene fobia al agua. Entonces, esa hidrofobia es por eso, ¿verdad? La hidrofobia es miedo al agua. Los lípidos son
insolubles o prácticamente insolubles en agua. O sea, esa es la definición de lípidos. Cualquier sustancia que pueda reunir esa característica física ya es un lípido. Entonces, es muy importante que con ese concepto de lípidos ustedes puedan entender qué pasa cuando yo consumo un lípido. ¿Qué es lo que ocurre en el organismo? A ver, yo meto un lípido, me como una hamburguesa o me como un asado con mucha grasa y eso ingresa al estómago y luego al intestino, y en el intestino hay unas enzimas que se denominan lipasas que hidrolizan los lípidos. Si son triacilglicéridos, lo vuelven diacilglicéridos o monoglicéridos, y de ahí ingresan al intestino a través de la membrana apical, ingresan al interior de las células intestinales y de ahí van a la linfa y de la linfa a la sangre. ¿Qué composición tiene la sangre? La sangre es hidrofílica o hidrofóbica. Hidrofílica. Es hidrofílica, tiene un elevado componente de agua. Entonces, si tiene un elevado componente de agua, es un sistema muy acuoso. Si yo le pongo a circular dentro de la sangre a un lípido, ¿qué es lo que va a ocurrir? El lípido es insoluble en agua. ¿Le va a costar o no le va a costar desplazarse a través de la circulación sanguínea? Sí, va a costar. Va a costar y mucho. Entonces, esa es la primera dificultad que el organismo tiene que resolver con el tema de los lípidos. Los lípidos tienen un montón de funciones dentro del organismo que son muy importantes, pero tienen esta dificultad. La dificultad primaria es cómo puedo mover estos lípidos a través de un sistema acuoso como la sangre. Entonces, para hacer eso, el organismo ha diseñado un sistema. Esto es un poco la distribución. Ingresa de los alimentos de la dieta, pasa al estómago, del estómago pasa al intestino, y del lumen del intestino estos ácidos grasos, que son triacilglicéridos, a través de la lipasa, se degradan, ingresan a través del interior de las células en monoacilglicéridos y en diacilglicéridos, pasan a la linfa y de ahí ocurre la distribución a través de la sangre. En la linfa, digamos, lo que ocurre es, hay un proceso de unión de estos lípidos a unos transportadores de lípidos. ¿Por qué? ¿Por qué no pasan directo a la sangre como lo haría la glucosa o como lo haría una proteína? Porque al ser muy hidrofóbicos, no van a poder tener una buena circulación en sangre. Entonces, lo que hizo el organismo para resolver este problema es unirlos a unos transportadores. Y estos transportadores de lípidos son los que permiten que puedan circular en la sangre y permite su distribución en los distintos tejidos donde van a ir cumpliendo sus funciones. Entonces, esta es un poco la concentración de lípidos en plasma sanguíneo humano. El promedio de lípidos totales es de 550 circulando en sangre, de los cuales triglicéridos tenemos 140, fosfolípidos 220 y colesterol total un promedio de 200. ¿verdad? Lo ideal es que nuestros rangos sean siempre de colesterol inferior a 200 y de triacilglicéridos o triglicérido que le llamamos comúnmente
No tiene que ser superior a 180 o 160, ¿verdad? No más de eso. ¿Por qué? Porque estos lípidos van a transportarse a través de la circulación sanguínea, a través de estos componentes que son denominados lipoproteínas. Entonces, ¿cuál es la función de las lipoproteínas? Ejercen una función de poder transportar lípido a través de un sistema acuoso como la sangre, sin que ocurra, digamos, ningún evento adverso del mismo, ¿sí? Es importante esto, ya que va a facilitar, digamos, que estos lípidos se puedan mover y llegar a destino sin tener mayormente ninguna situación, ¿verdad? Y estos ésteres de colesterol, perdón, estas lipoproteínas están diseñadas a través de una membrana fosfolipídica que permite tener digamos, un centro muy hidrofóbico donde se encuentran los lípidos en general, ácidos grasos, colesterol o cualquier otro tipo de lípidos, y una porción externa hidrofílica que permite la interacción con el sistema acuoso de la sangre. A su vez, tienen unos receptores, que son unas proteínas, que permiten su interacción con los diferentes tipos de células, que esto ya vimos en receptores, ¿verdad? Donde van a ir dejando, digamos, los lípidos que necesitan esas células. ¿Qué es lo que... ¿cómo se llaman esas proteínas? Se llaman apolipoproteínas. ¿Está bien? Entonces, tenemos por un lado que las lipoproteínas, esto no comemos una hamburguesa, esto va hasta el intestino y ahí es donde se degrada a través de las lipasas en monoacilglicérido o en diacilglicérido y ingresa al lumen del intestino, de la célula del intestino, pasa a la linfa, se unen a estas lipoproteínas y pasan a la circulación sanguínea, donde van a ir cada lípido según la necesidad al destino o tejido que corresponda. Estas lipoproteínas tienen una clasificación y tienen, digamos, bien distribuidos lo que respecta a su composición, que van a ser los distintos tipos de lípidos, y las apolipoproteínas, que van a cumplir el rol de permitir, de actuar, digamos, como señalización celular y permitir unirse a receptores específicos de algunas células determinadas para poder dejar los lípidos en esa célula. Entonces, esta clasificación divide, y esto es muy importante y es tema de examen, que lo sepan, divide en clases de lípidos. Y las clases de lípidos son los kilomicrones, los remanentes de kilomicrones, la VLDL, la IDL, la LDL y la HDL. Estos son las clases de lipoproteínas. Cada clase de lipoproteína va a transportar un determinado grupo de lípidos y un determinado tipo de lípidos a un determinado lugar. Por ejemplo, los kilomicrones son los que se encargan del transporte, digamos, de los triglicéridos y ésteres de colesterol provenientes de la dieta, donde lo llevan a diferentes tipos de células en el interior y lo realizan a través de unas apolipoproteínas, entre las que se puede citar el A1, el 2, el 4, la B48, la C1, C2, C3 y E. Ahora,
¿Cuál es la apolipoproteína, digamos, relevante de los kilomicrones y de los remanentes de kilomicrones? Es la B48. La B48 es la proteína distintiva de los kilomicrones. Los remanentes de kilomicrones, a diferencia de los kilomicrones, solamente ya terminan transportando ésteres de colesterol provenientes de la dieta. O sea, los triglicéridos ya se quedaron en el lugar donde se tenían que quedar, ya se quedaron en las células adiposas, en el hígado o donde corresponda, y se quedaron como pasajeros solamente los ésteres de colesterol, y a eso se le llaman remanentes de kilomicrones. Las apolipoproteínas en los kilomicrones tiene en común la B48, que como les dije es la proteína distintiva de los kilomicrones. Y hay otros parámetros que se van midiendo para saber o distinguir qué tipo de kilomicron, qué tipo de o qué clase de lipoproteínas tenemos. Y eso es la densidad y el diámetro. Fíjense que la densidad de los kilomicrones es inferior a 0.95 y su diámetro es entre 100 y 500. Como los kilomicrones, al dejar los triglicéridos y quedarse y convertirse en remanente de kilomicrones, pasan a tener una mayor densidad, menor a 1.065, y un diámetro mucho menor, 30, mayor a 30, pero no llegan a 100. Entonces, de ahí vemos a otra clase de kilomicrones que son la VLDL, por las siglas de Very Low Density Lipoprotein, que es su sigla en inglés, o lipoproteína de muy baja densidad, que se encargan de transportar las VLDL. Se encargan del transporte de los triglicéridos o de los triglicéridos endógenos. Y ello permite, digamos, llevar todo lo que sea triglicéridos que se forme dentro del organismo, poder transportarlos. Aquí está. Y su proteína distintiva va a ser la B100. Su densidad es también inferior a 1.06 y su diámetro está entre 30 y 80. O sea, es un poquitito más chico que los remanentes de kilomicrones. La IDL se encargan del transporte de triglicéridos y ésteres de colesterol, que también son endógenos. O sea, son proteínas que transportan ésteres de colesterol y triglicéridos que se forman en el organismo. Las apolipoproteínas que distinguen a la ILL son la B100 y la E. Y acá, por ejemplo, ya aumenta un poco su densidad, entre 1.006 y 1.019. Y su tamaño se va reduciendo, entre 25 y 35. La LDL, que se encarga del transporte de los ésteres de colesterol endógeno, son los denominados Low Density Lipoprotein o lipoproteína de baja densidad. Su única apolipoproteína, a diferencia de la VLDL y de la IDL, que aparte de la B100 tenían otro tipo de apolipoproteína, la LDL solamente tiene B100 como lipoproteína. Y su densidad va entre 1.019 y 1.063. La densidad va aumentando, ¿sí? Mientras que el diámetro se va reduciendo.
Este tiene un diámetro entre 18 y 28 nomás ya. Y por último tenemos las HDL, que pueden ser 2 y 3. Y se encargan del transporte de los ésteres de colesterol y fosfolípidos de forma endógena. O sea, los ésteres de colesterol remanentes de las células se encarga de llevar la HDL, sirve como un basurero, todos los ésteres de colesterol y fosfolípidos que no se van a usar en la célula, los recoge y los lleva al hígado para su reutilización. Esta HDL tiene un mayor número de densidad. Su densidad ya va de 1,063 a 1,125 y su diámetro se va reduciendo cada vez más, entre 9 y 12. Y la HDL3 tiene aún más densidad y menos diámetro. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir acá? Cada lipoproteína va a encargarse de un determinado tipo de lípido para su transporte. Los kilomicrones son los que tienen mayor tamaño. El tamaño va a ir reduciéndose a medida que baja la tabla, ¿sí? Los que tienen menor tamaño son los HDL. Mientras que la densidad tiene una relación inversa con el tamaño. A medida que el tamaño es mayor, la densidad va a ser, si es inversamente proporcional, la densidad va a ser menor. Si tiene un mayor tamaño, la densidad va a ser menor. Si tiene un menor tamaño, la densidad va a ser mayor. La relación es inversamente proporcional. ¿Por qué es inversamente proporcional? A ver, ¿quién me puede decir por qué es inversamente proporcional? ¿Mm? ¿Cómo era tu pregunta, profe? ¿Por qué la relación entre densidad y tamaño es inversamente proporcional? Porque densidade é massa sobre volume. Sí, vamos a hacer una cuestión así muy lógica nomás. A ver, ¿ustedes suelen lavar los cubiertos o no? Pero ya habrán visto al menos que la grasa de los cubiertos flota en el agua. ¿Está bien? ¿Cierto o no? Sim. Sí. Sí. ¿Por qué flota? ¿Qué significa que flote en el agua? ¿Por qué flota? Porque tiene uma uma densidade menor. Porque Porque tiene una densidad más baja que la del agua. ¿Sí? Toda sustancia que tiene una densidad más baja que la del agua va a flotar. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sim. Sí, profe. Entonces, si la grasa flota en el agua, las lipoproteínas transportan diferentes tipos de grasa. Cuanta mayor grasa transporte, ¿qué va a pasar con la densidad? Esse menor. Bajar. Menor densidad va a tener, ¿sí? Y eso es la lógica. O sea, una persona muy obesa tiene más facilidad para flotar en el agua, pero tiene un mayor tamaño, ¿verdad? Mientras que una persona muy flaquita a veces le cuesta flotar en el agua. Porque a mayor tamaño y mayor cantidad de lípidos va a tener más
más masa, digamos, va a tener más tamaño, pero su densidad va a ser menor porque tiene más grasa o más lípidos, ¿sí? Mientras que aquellos que tengan menos lípidos van a tener menor tamaño y una mayor densidad. Entonces, ¿quiénes son los que tienen menor tamaño? Las HDL. Porque las HDL lo que llevan son los remanentes de ésteres de colesterol y fosfolípidos que existen de forma endógena y las células que no las usan la quitan, digamos, a la vista y el HDL sirve como un basurero que las recoge y lo lleva al hígado para que lo vuelvan a reutilizar. Entonces su tamaño es menor y su densidad va a ser mayor. ¿Tá? Entonces es importante que ustedes puedan establecer eso con un criterio, y el criterio se basa sobre todo en la cantidad de lípidos que pueda transportar. A mayor lípido que se transporta, mayor tamaño. Al tener mayor lípido, tiene menor densidad. Al transportar menos lípido, tiene menor tamaño y tiene más densidad. ¿Está bien? Entonces, de este cuadro pueden salir varios temas de examen. ¿Está? Nombrar a una apolipoproteína, definir densidad versus tamaño, realizar un tema creciente o decreciente de densidad, de acuerdo a las clases de lipoproteínas, etcétera, etcétera. ¿Se entendió, verdad? Profe, Sí. profe, ¿de dónde vos sacaste de esta tabla, profe? ¿Dónde podemos encontrar? Esto está en el libro. ¿Blanco? Sí. De ahí es. De ahí. Dale, voy a buscar. Bueno, ¿qué pasa con las apolipoproteínas? Y aquí es sobre todo para que lo puedan entender, no para que lo memoricen, ni no creo que quitemos en el examen, sino para que entiendan cuál es un poco su función y cómo se van reconvirtiendo las mismas lipoproteínas en otras. De la dieta dijimos que pasarán al sistema linfático y ahí estos ácidos grasos que consumimos en nuestra dieta o colesterol pasarán a los kilomicrones. Estos kilomicrones van a tener su identificación, van a tener su señalización, que es la apolipoproteína B48, y van a llevarlo a las distintas células. Y serán células sobre todo extrahepáticas, donde van a dejar sus respectivos lípidos, ya sean triglicéridos o colesterol, y se convertirán, una vez que dejan, añaden otros receptores y se convierten en otro tipo de o otra clase de lipoproteína. En este caso serán los remanentes de kilomicrones, y estos remanentes de kilomicrones llegarán hasta el hígado y dejarán su depósito ahí. ¿Qué pasa cuando estos tejidos extrahepáticos no utilizan todos los lípidos, ya sean triglicéridos o colesterol, que han dejado? Generalmente los triglicéridos sí se usan todos, ¿verdad? A ver, el colesterol es un compuesto que a veces no se usa todo. Entonces, como no lo usan todo, lo pasan, las células extrahepáticas lo pasan a esta lipoproteína, que es el HDL, y si se fijan tienen un menor tamaño y tienen otros receptores, y estos receptores lo llevan también al hígado. Entonces,
unen el receptor acá y el proceso es llevar los remanentes de este de colesterol del hígado, digamos, de la célula extrahepática al hígado para su reutilización. Y esto es lo que ocurre con la apolipoproteína B100. La B100 se encarga del transporte de ésteres de colesterol y triglicéridos endógeno, es decir, quitan del hígado, los transportan a las células extrahepáticas, ¿sí? En este caso es la VLL. Cuando la VLL deja sus triglicéridos, se convierten en IDL, y cuando a veces solamente tienen ésteres de colesterol y solamente tienen B100, se convierten en LDL, y las LDL llevan el colesterol a las diferentes células extrahepáticas, ya sea porque se interconvirtieron de la IDL o trajeron del hígado también colesterol y lo llevan a las diferentes células, estas lipoproteínas LDL. Y de ahí surge un concepto que está muy asociado a colesterol bueno y colesterol malo. ¿Escucharon hablar de eso? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ya, profe. ¿Cuál es el colesterol bueno y cuál es el colesterol malo? ¿Y por El qué? bueno creo que es El LDL. HDL, profe, es el más bueno. La HDL es el famoso colesterol bueno. ¿Y cuál es el colesterol malo? LDL. La LDL. Excelente. ¿Por qué? ¿Por qué uno es bueno y el otro es malo? Siendo que nosotros acá estamos estudiando que la B100 lleva el colesterol proveniente de la IDL o proveniente del hígado, lo transporta, lo lleva a las células extrahepáticas donde van a cumplir sus funciones. ¿Qué de malo está que la función de la LDL sea el transporte de colesterol endógeno, de ésteres de colesterol que se generan en el organismo endógenos, se transporten del hígado a las diferentes células extrahepáticas? ¿Eso es malo o no? Profe, Sí, yo tenía entendido que el colesterol, el LDL, que es el colesterol malo, tiene más, ¿cómo se dice? Es más fácil que se una en las paredes de los vasos. sí, hay una implicancia ahí, pero funcionalmente no es malo. Convengamos que la LL tiene una función. ¿Está bien? Tiene una función, no es malo. Malo no es. ¿Sí? O sea, tiene una función orgánica, se encarga del transporte de este colesterol endógeno que llevan del hígado a las diferentes células extrahepáticas y tiene una función buena. ¿Está bien? O sea, malo no es. Eso es lo que yo quiero que convengamos, que malo no es. ¿Sí? Malo no es. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál va a ser su deficiencia? Y eso lo vamos a tocar ahora también. ¿Y qué consecuencias trae eso? O sea, lo que yo quiero que entiendan es que la LL tiene una función. Como todas las demás lipoproteínas, se encargan de un transporte de algo de un lugar a otro lugar a través de la sangre, ¿sí? En este caso particular, la LL tiene a su cargo el transporte de los ésteres de colesterol del hígado a las diferentes células extrahepáticas, mientras que la HDL se encarga del transporte, digamos,
de los remanentes de de lípidos, de fosfolípidos y de ésteres de colesterol provenientes de las diferentes células extrahepáticas, lo lleva la HDL al hígado. Su función es ser un basurero, o sea, todo lo que nos sobró a nivel celular lo llevamos a través de la HDL. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y dónde se convierte en malo? Cuando nosotros comenzamos a producir, y esto tiene que ver con un consumo excesivo, porque las IDL, las VLL también llevan triglicéridos aparte de colesterol. Cuando comenzamos a producir demasiados triglicéridos o demasiado colesterol dentro de nuestro organismo, eso termina afectando muy grande a nuestras células, ¿sí? Y voy a mostrarle un video. A ver, que lo bajé en Twitter. Fíjense, ¿se ve la imagen? Sí se ve, profe. Sí, profe. Esto es una imagen tridimensional de lo que ocurre a nivel del endotelio vascular. Fíjense lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, esto es la membrana del endotelio vascular, ¿sí? Obstrucción del vaso sanguíneo. Sí. ¿Qué pasa? Cuando generamos elevadas cantidades de LDL, o sea, elevada cantidad de colesterol y de triglicéridos, va a aumentar el número de los transportadores, ya sea la LDL, ¿sí? O ya sea la IDL o la VLDL. Esto va a generar que a nivel de los vasos sanguíneos se vaya generando esta ruptura de los vasos, ¿sí? Y vaya acumulando LDL, vaya acumulando esta lipoproteína. Eso va a generar, fíjense, que el proceso ocurre, te da una arteria y se va acumulando esto. La arteria se va cerrando y esto va a atraer también unas células, un cúmulo celular que son, o sea, el organismo va a detectar, esto se va infiltrando a nivel del endotelio vascular, ¿sí? Esto es la LDL, se va infiltrando, el organismo detecta eso como que hay una anomalía y va a mandar a los soldados encargados de destruir pensando que esto es un cuerpo extraño que ingresó a nuestro tejido y va a enviar unas células que son los monocitos que iba a comenzar a digerir estas células. Va a comenzar a atacar esto para tratar de digerir y ahí va a generarse la ruptura del vaso sanguíneo y esto va a traer un cúmulo de células, los macrófagos responsables de eliminar cualquier objeto extraño dentro de nuestro cuerpo y van a comenzar a deglutir la LDL, que es una grasa, entonces van a comenzar a formar vacuolas y eso va a comenzar a generar una ruptura del endotelio vascular. Esa ruptura va a generar un coágulo y va a impedir la circulación correcta de la sangre. Entonces, cuando ocurre eso en las arteriolas del corazón, se va cerrando
y termina generando una obstrucción y genera un proceso que se llama aterosclerosis. Esa obstrucción puede dejar sin circulación a las arterias coronarias del corazón y terminar produciendo un infarto. O pueden dejar sin riego sanguíneo a nivel de las arteriolas cerebrales y generar ¿qué enfermedad? El ABC. Sí, ACV, accidente cerebrovascular. Hoy en día, la principal causa de muerte a nivel mundial son el infarto. Y ese infarto, en un 90%, se generan por estas obstrucciones. Estas obstrucciones se generan debido a un exceso de LDL o de VLDL. ¿Por qué? Porque hay un acúmulo o producción de lípidos entre colesterol y triglicéridos de forma endógena. ¿Por qué se genera eso? Como lo vamos a ver más adelante, eso tiene que ver con la síntesis de ácidos grasos. ¿Y qué es lo que estimula la biosíntesis de ácidos grasos a nivel, digamos, del organismo? Es sobre todo el consumo de carbohidratos. Entonces, hay una relación estrecha entre lo que comemos y lo que terminamos enfermando. Hay factores de riesgo y hay personas genéticamente predispuestas a producir esto, ¿sí? Pero mucho influye el nivel de alimentación que tenemos. Si consumimos en exceso carbohidratos, y van a ver por qué carbohidratos, porque los carbohidratos son los que generan o estimulan la mayor síntesis de ácidos grasos. Y eso va a generar un desplazamiento o un requerimiento muy alto de LDL, de VLDL, y eso va a ir generando esto que ven aquí, el acúmulo de esto a nivel del endotelio vascular, y eso va a atraer a estos macrófagos con la intención de eliminar esto, y eso va a generar un acúmulo de células que va a terminar generando una obstrucción a nivel de la sangre. Y eso va a culminar, es un proceso que no es que se da de la noche a la mañana, es un proceso que lleva un tiempo. Entonces, o sea, nosotros podemos comenzar con una mala alimentación, poca actividad física, más o menos desde que ingresamos a la facultad, ¿verdad? Y lo llevamos a eso en el tiempo y eso termina generando una enfermedad que es primero la aterosclerosis, y estas son las placas de ateroma que se forman, y eso termina generando una enfermedad que puede desencadenar o en un infarto o en un ACV, que son hoy la principal causa de muerte a nivel mundial. Y para que tengan una referencia nomás, el CONACYT había hecho en Paraguay un estudio de cómo va aumentando la obesidad, y se encontró que del 2003 al 2016 hubo un 20% de aumento de la obesidad en adultos y 16% en niños. ¿Qué significa eso? Que nuestros hábitos alimenticios más nuestra actividad física, no solamente ya en el adulto,
sino que en los niños también va generando personas obesas. Y esa obesidad se debe sobre todo porque uno está muy o encima de la computadora, encima de la tele o encima del teléfono. Son tres maneras que nos resuelven nuestro problema de tiempo, ¿verdad? Y cada vez caminamos menos. Y cada vez nos alimentamos más mal. Entonces, eso lleva en el tiempo y la edad de personas que llegan con un infarto cada vez menor. Y para tener esto, por ejemplo, no necesitas ser obeso. Muchas de esas personas tienen un sobrepeso nada más, ¿verdad? De unos 3, 4 kilos de más, pero todo el día comiendo fritura, comiendo un sándwich de milanesa, empanada, tortilla, ¿verdad? Y eso lo vuelve un hábito que lo lleva en el tiempo de 10 años, 12 años, 20 años. Y al pesar de no tener no ser un obeso mórbido, tener un sobrepeso de, no sé, 5 o 6 kilos, tiene niveles de colesterol muy altos. Y eso, por ejemplo, es muy plausible de medir en el laboratorio. O sea, nosotros les voy a mostrar, vamos a entrar dentro de unos equipos cuando demos la parte del laboratorio. Vamos a entrar en vivo dentro de un equipo de química y van a ver ahí. Casi todos tienen el colesterol o el triglicérido por encima de los rangos normales. En un 60 a 70%. Y ese es un porcentaje muy alto que probablemente termine desencadenando algún tipo de esta patología. O sea, por eso es muy relevante que puedan entender qué son, para qué sirven estos transportadores de lípidos y su implicancia y su importancia en el tiempo y en el cuidado que uno tiene que tener con esto. Y así se forman las placas de ateroma que terminan generando la aterosclerosis y que eso puede, si no se diagnostica a tiempo, puede terminar desencadenando algún desenlace que tenga que ver con un infarto del miocardio o con un ACV. ¿Está bien? Y terminamos viendo todo el video que tiene otras cosas más, ¿verdad? Esto no es solamente, el video no solamente habla de eso. Acá, por ejemplo, hay una disección de la arteria coronaria, que puede ser por otra cosa, ¿verdad? Tengo una angina de pecho. Bueno, y con eso terminamos un poco la clase.
Vayamos al examen. Lo que yo he visto del examen son 4 ítems, lo que causó menor puntaje. Este era uno de ellos. La enzima, ¿están, verdad? Sí, profe. Ah. Sí, Sí, profe. que no. Sí, profe. Sí, profe. Este es uno de los temas, tema 18. La enzima UDPG glucosa pirofosforilasa permite, dice. La respuesta correcta, ¿cuál es? Vayamos al libro de blanco y acá dice, la Activación de la activación, glucosa. sí. La glucosa 1-fosfato reacciona con el nucleótido de alta energía, uridin trifosfato, UTPG, para dar origen a la uridin difosfato glucosa, UDPG, y pirofosfato. La reacción es catalizada por uridin difosfato, UDPG, glucosa pirofosforilasa. Entonces, la respuesta correcta era activación de la glucosa por la pirofosforilasa. La UDPG. Esta era la respuesta correcta. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Ese era el tema 18. El otro tema que tuvo baja respuesta fue el 16. El 16. Me parece que este era un tema hiper que no pudieron haberse equivocado en este, ¿verdad? El ciclo de Cori que le repetí que iba a quitar y le dije y nombrelo. ¿Cuál va a ser acá la respuesta? Reutilizar la... do músculo para producir glucosa en el hígado. En el hígado. Exactamente. Reutilizar el lactato proveniente del músculo para sintetizar glucosa o glucógeno en el hígado. Ok. Este era el otro tema conflictivo. Y esto no sé por qué. Entre los factores que modifican la actividad enzimática, aquella que es directamente proporcional a la velocidad, o sea, a la actividad enzimática, es... ¿Cuál era? Concentración de enzimas. Concentración de Es enzimas. directamente proporcional con la concentración de enzimas. Y eso dijimos también en clase. ¿Sí? También dijimos en clase. Y después el otro tema era ese, el 7. El 7 y el 5 lo que tuvieron baja nota. Después todo está por encima de 70, o sea, casi nadie se equivocó ya. El 7. A ver. 7 y 5. Este era el 5. La cantidad de ATP neto. Neto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la cantidad de ATP neto que se podría generar de una maltosa? Y les puse ahí, la maltosa son dos glucosas. En la glicólisis, otra vez le puse. ¿Cuál debió ser la respuesta? Para cada glucosa, 2 ATP. 2. 4 sería. Entonces, 4. Ese era muy fácil. Y ese es el que más se equivocaron. Y este era el otro tema de controversia, ¿verdad? El orden decreciente de la afinidad por la glucosa. Y este está así mismo en el libro. Yo les dije, lean el libro. Acá está. Los portadores difieren en propiedades cinéticas. Según la afinidad por la glucosa, se ordenan del siguiente modo.
GLUT4, GLUT3, GLUT1, GLUT2. Entonces, la respuesta correcta tendría que haber sido este. Estaba en el libro, tal cual el libro quité. ¿Vieron? Está acá. Sí, textual. Sí. O sea, por eso les dije que es importante. Son dos cosas importantes. Las clases y el libro. Pero el puntaje general fue realmente muy bueno. O sea, el promedio general está en 17 y la mayor parte de la gente rindió por encima entre 17 y 20. Nunca me ha pasado eso. No sé qué. Son muy buenos ustedes o no sé. Pero se rindió muy bien. No sé si tienen alguna otra consulta. Profe, Sí. la cuestión 15. Yo me quedé un tiempo así para interpretar qué era y no sé. 15. Yo elegí la opción 1, 2, 3. No sé si está bien. Ah, la 15 está tal cual en el libro también. Esta. Papel funcional de la glicólisis se dan las siguientes afirmaciones. Y ese está... espérame. Está acá. Glicólisis. Tiene que estar por acá. Acá está. La glicólisis, porque eso es lo que pregunta. Después vamos a cortar. Papel funcional de la glicólisis. La glicólisis es la principal vía de generación de ATP requerida durante la contracción muscular. Músculo esquelético. La glicólisis es la vía de generación de ATP requerido por la contracción muscular durante los ejercicios intensos. Y eso dijimos en clase luego. ¿Se acuerdan? Después dice, la glicólisis provee de dihidroxiacetona fosfato, precursor de glicerato utilizado en la síntesis de ácidos grasos. ¿Y qué dice el libro? Esto es más grande, ¿verdad? Dice, tejido adiposo, una de las principales funciones de la glicólisis en este tejido especializado en el mantenimiento de triglicéridos es proveer de dihidroxiacetona fosfato, precursora de gliceraldehído glicerofosfato utilizado en la síntesis de esos compuestos. ¿Sí?
Los glóbulos rojos utilizan únicamente el ATP proveniente de la glicólisis, ya que estas células carecen de mitocondrias. Glóbulos rojos no tienen mitocondrias, no puede generar ATP por vía oxidativa, depende enteramente de la glicólisis. Respuesta correcta entonces va a ser 1, 2, 3. sí. Yo acerté. Yo, es que me parecen muchos como los nombres, profe, me parece, no es fácil No, acordar. no es fácil. Pero, o sea, Entonces, no hay nada oculto, ¿está bien? Pero rindieron súper bien, así que yo les felicito. Espero que sea así el segundo parcial. Y sigamos en esta vía, ¿verdad? Ahora ya es las 19:05. No sé si alguien más quiere o podemos cerrar nomás ya acá porque tenemos que conectarnos al tema ese que quieren, al lanzamiento de la revista que empezó a las 7. No, profe, gracias. ¿Está todo bien? Sí. Todo súper bien, profe. Ok. Sí, profe. Victoria alzó la mano. Mientras participen de las clases, yo creo que no va a haber ningún drama. O sea, nunca quito nada de lo que no digo en clase y nada de lo que no está en el libro. O sea, siempre les dije, lean el libro también, ¿verdad? Obviamente nosotros no podemos estar leyendo cada cosa del libro, ¿verdad? Pero van a aparecer cosas de la clase y cosas del libro. Eso es fundamental, ¿sí? Y una vez más les felicito porque realmente rindieron muy, muy bien. Vamos a conectarnos. Ustedes tiran para el Zoom del inicio del lanzamiento que va a haber. No, no enviaron nada. No, les envío. Te voy a enviar, Tiara. Dale, otro. Voy a pasarle a los muchachos. Dale. Gracias. Nos conectamos ahí porque es por Zoom ese, ¿sí? Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos. Vamos a seguir con este tema de los ácidos grasos la próxima clase, ¿está bien? Dale, profe. Gracias por todo. Bueno, dale. Chau, chau. Gracias. chao, profe. Igualmente. Buen fin de semana. Chao, chao, profe.